¿Cómo estás? ¿Cómo le va, no? Y te deseamos también feliz año, por supuesto, y feliz cumpleaños a Dylan, que vimos el video. Dylan, ayer cumpleaños. ¿Le festejaron el cumpleaños a Dylan? No, yo... Lo que pasa es que Dylan de esta altura se ha hecho más famoso que yo. Y sacan fotos con Dylan, es una cosa lo que molesta. Bueno, en un año electoral, viste que siempre garpan esas cosas. Que no, igual yo, viste, es mi debilidad Dylan, debo confesarlo. No le vas a sacar a hacer campañas, obvio. No. ¿Cómo estás? Todo bien, recién hablábamos de la entrevista que dio ayer Sergio Massa, estábamos definiendo un poco y daba la impresión que dejaba una puerta abierta interesante, por lo menos de cara al futuro, ya no hablando de límites y de nombres propios, ya no hablando tanto del pasado, sino concentrándose un poco más en esta idea que vos venís fomentando hace bastante, que es, bueno, ponerle un freno a Macri en estas elecciones, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, a mí me parece que bueno, a ver, Sergio, ayer se dieron dos reportajes sobre Sergio desde Uruguay, ¿no? Y ahí uno nota la diferencia entre el que puede dar alguna pelea y el que solo está intentando una aventura, ¿no? Porque Sergio es mucho más moderado en todas sus expresiones y es mucho más... está claro que hizo su decisión, sus deseos de competir, de representar algo distinto, pero lo hace también ya un poco parándose claramente en el lado del opositor y dejando de lado algunas diferencias que me parecía tenido cuando analizaba al kirchnerismo y a Cristina puntualmente. Y me parece que bueno, que es lo correcto, ¿no? Yo creo que siempre digo lo mismo, que es alguien valioso a quien yo quisiera preservar en la política porque desde esa generación el hombre que más se preparó y más allá de las visiones que cada uno tenga sobre él, que definitivamente es un hombre que conoce cómo funciona el Estado y bueno, que tiene una voluntad de representar algo distinto y desde ese lugar es muy respetable. Con miras y venidas, ¿no? Como en política suele ocurrir y que de todos tenemos en algún punto cosas que cuestionar y que cuestionarnos. Lo de Juan me parece una cosa más simple, más elemental, definitivamente mucho más voluntarista porque su peso electoral es inexistente y con la verdad, una filosidad que, en fin, ¿no? Yo no me olvido el pulgar por abajo para Cristina y el pulgar por arriba para Macri y Vidal, ¿no? De Urtubey, que no ocurrió hace 6 años, ocurrió hace unos meses. Claro. Y entonces cuando ese pie pretende pararse en lugar de opositor, definitivamente lo de Urtubey es muy poco creíble. Claro, es poco creíble el rol opositor de Urtubey. Y perdón, se escuchó un poco cortado, vos decías que la intención de voto es casi inexistente para Urtubey. Absolutamente, porque en ese espacio de lo que se llama Argentina Federal, el primer punto, es un espacio atado con alambre, como digo yo, ¿no? Porque en verdad hay algunos que plantean el límite de Cristina, unos muy pocos, y hay muchos que no participan de esa idea. Yo te diría que prácticamente el 100% de los gobernadores, a excepción de Urtubey, no participan de la idea de que Cristina sea un límite. Claro. Y en ese espacio, realmente el único que tiene votos propios es Massa, que tiene entre un 7 y un 10% de votos. Efectivamente no es mucho en comparación a lo que tiene Cristina, pero es el único que realmente es representativo de algo. Si vos sumás los votos que le atribuyen las encuestas a Cristina, sumás los votos que le atribuyen a Massa, vas a tener un 43%, 44%, que es lo que históricamente siempre ha tenido el peronismo. Claro. Y no hay mucho más que eso. Si buscas lo que tiene Urtubey tiene el 1% a lo sumo, y bueno, no representa nada novedoso, me parece que en la consideración pública ha quedado en un limbo, donde ya hace mucho tiempo que parece ser verdadero haber dejado de ser peronista, y la gente realmente lo ve mucho más cercano a Macri. De hecho, hasta el día de hoy, en los análisis que se hacen, pues, creen que todo lo que está haciendo para ser el vicepresidente de alguien privatismo. Epa.
Hola Alberto, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. ¿Cómo te va, Rocío? A través de la entrevista que dio Sergio Massa ayer, ¿te imaginas un panorama donde Cristina sea candidata a presidenta y Sergio Massa candidato a gobernador? No, francamente no. No, porque él está decidido y está muy bien que esté decidido. Yo en eso lo valoro y me parece que está bien, que tiene derecho y bueno. Después él calculará, verá, que si yo lo que pretendo siempre es preservarlo porque él ha jugado ya algunos partidos y no le ha ido bien en los últimos y la verdad es un hombre valioso, ¿eh? Yo les digo la verdad, en cualquier gestión me gustaría tenerlo adentro porque es un hombre que conoce el Estado, francamente. Y entonces no quisiera que en su intento electoral pierda fuerza simplemente. Claro. Pero él quiere jugar a ser presidente y es legítimo, es muy legítimo. ¿Vas a lograr el café entre Cristina y Massa? Bueno, eso lo tienen que lograr ellos, ¿no? Ayer estuve tomando un café con Cristina y a la noche hablé con Sergio. Hablamos de cosas distintas, ¿no? Pero no es que lo programé así. Y hablamos de cosas del país también, de cosas que están pasando en el interior. Hay que ir de a poco. Este Massa que uno ve ahora es un Massa un poco distinto al que salió al comienzo. No quiere decir que tenga nada resuelto, pero es un poco distinto. Y me parece que yo valoro mucho su reportaje de ayer, más allá de que obviamente también tengo diferencias, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero son avances. Da la impresión que se va de a poco gestando algo interesante dentro del peronismo. ¿Y qué hay de Roberto Lavagna? Perdóname, Juan, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el buen político también es el que hace una buena fotografía de la realidad, ¿no? Yo suelo decir que cuando a mí me preguntan qué es la política, muchas veces cuando doy clases de comunicación política y demás, yo suelo decir que no me gusta ninguna de las definiciones teóricas, que también son definiciones de teoría política, que para mí la política en esencia, como la política para mí es práctica y praxis y es hacer, claro, no es otra cosa que la administración de la realidad. Hay que ver cómo administrar la realidad. Si sos un conservador, administrar para que nadie cambie. Si sos un reformista, administrar para que cambien las cosas. Pero acá el tema es que cuando te vas acercando a las elecciones, y más allá de que te guste o no te guste, la polarización hace que cada vez haya más menos espacio para un tercer espacio. claro. Y entonces a medida que se va acercando el tiempo, se va generando la posibilidad de que la unidad ocurra. Claro. Ahora, y Alberto, ¿qué sucede con Roberto Lavagna, que es como una de las grandes incógnitas, por lo menos para todos nosotros, porque todos hablan de Lavagna, pero el que no habla es el propio Lavagna? ¿Cómo lo ves vos? Es una buena observación, no sé. Y no lo sé porque yo no he hablado con Lavagna y me da la impresión que Lavagna es alguien también que yo creo que hay que cuidarlo un poco más, ¿no? Porque lo ponen al ruedo y la verdad lo ponen al ruedo en el mismo escenario de todos. Entonces él no rompe la polarización. Él tampoco rompe la polarización. Y es un hombre de enorme valor. Y la verdad es que tiene sentido someterlo a juzgar, qué sé yo. Cuando además él no expresa la voluntad de Tito o de Sergio, ¿no? Él no habla con todos que quieren que él esté, pero él no habla. Él no habla. Y me parece que en gran medida también no habla preservándose, porque conoce cómo es el escenario. Y decías que ayer estuviste reunido con Cristina. Obviamente sé que no nos vas a contar mucho al respecto, pero ¿cómo la ves? ¿La ves con ganas de jugar? No, yo la veo muy sensata, Cristina, sinceramente la veo muy sensata. No hablamos de eso, no hablamos de eso. Hablamos de lo que nos está pasando como país, ¿no? De la preocupación que tenemos, de ver cómo tratamos de avanzar. Hablamos de esas cosas, sinceramente no hablamos puntualmente de su candidatura, ni no hablamos nada de eso. No me crees, pero eso sí. No me crees, pero eso sí. No te creo nada, Fernández. No, palabra, no hablamos de eso. No hablamos de eso porque no es tiempo, realmente nos vimos ayer por primera vez en este año, porque ya venía el sur, y entonces hablamos
un poco de cosas familiares, no nada que ver, me mostró fotos de su nieta. Ustedes tengan presente que además yo tengo una relación de amistad con ella, con lo cual no es que todo el tiempo hablamos de política. Claro. Pero sí, es verdad que ocupamos gran parte del tiempo, pero no hablamos puntualmente de eso. Hablamos un poco de ver cómo organizar la cosa para adelante, no hablamos puntualmente de eso. Yo lo que sí veo es una Cristina mucho más moderada en relación a otras que yo critiqué tanto. Y mucho más sensata también sobre el tiempo que se vive y muchísimo más cuidadosa por el tiempo que se vive, ¿no? Preocupada como yo por lo que está pasando, por el derrotero que el gobierno sigue, en un momento además la protesta social empieza ya a manifestarse más claramente. Me parece que Cristina es definitivamente alguien muy importante en esta instancia, porque lo que yo tengo claro, y por eso yo también quiero siempre cuidarla, preservarla, Cristina va a ser o candidata o va a ser la gran electora, por la cantidad de votos que tiene. Y entonces en cualquier hipótesis hay que ser muy cuidadoso con Cristina, también no hay que someterla al desgaste si alguna razón es alguien demasiado importante en el escenario político argentino. Es alguien que nuclea hoy en día la mayor cantidad de votos. Ella tiene hoy, es la candidata más votada que Macri hoy. Entonces, ella es consciente de ese rol y me parece que se mueve con mucha inteligencia, realmente. Con mucho cuidado y con mucha inteligencia. Alberto, Sebastián Cazón te saluda. Quería consultarte en torno a la posibilidad de que se adelanten las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo veías en términos institucionales y también como estrategia ya electoral? En términos institucionales no me parece bien, realmente lo digo, porque hay que cambiar una ley, es como adecuar la ley a las necesidades de un candidato. Y justamente ese candidato es el candidato del oficialismo. Y también me parece que es una señal confusa para los propios votantes del oficialismo, porque parece ser la acción de alguien que quiere despegarse de un ancla, de un peso muy grande que se llama Macri. Claro. Y eso lo único que habla es de la debilidad que el oficialismo enfrenta, ¿no? Si vos revisás el levantamiento de las elecciones en Chubut, en Mendoza, en Córdoba, son todos aliados de Macri que tratan de despegar a Macri. Entonces, que eso ocurra, bueno, es un dato, que ocurra en la provincia de Buenos Aires es un datazo, ¿no? Entonces, yo confío en que la gobernadora, que tiene tanto discurso institucionalista, no tire por la borda la institucionalidad, no apure las elecciones para tratar de zafar de la debacle del partido de aquella parte. Claro. Y que en todo caso, honestamente, enfrente la elección como pueda, con lo que le quede, qué sé yo, con el honor y con las capacidades que le queden después de 3 años patéticos de gobierno, porque nosotros nos dedicamos a hablar mucho del gobierno nacional. Eso es una ventaja para Vidal, que ha hecho un gobierno espantoso en la provincia. Espantoso en la provincia. ¿Y qué hubo de cierto en esas versiones que indicaban que Cristina Kirchner iba a ser candidata o que analizaba ser candidata en la provincia de Buenos Aires? Bueno, que si no sabemos si Cristina va a ser candidata a presidente, ustedes piensan que alguien ha pensado en que ella sea candidata a gobernadora, no. Yo creo que fue una salida de algunos dirigentes que cuando sintieron que quería hacer una picardía Vidal, dijeron vamos a hacer una picardía nosotros. Claro, quisieron asustar a Vidal, digamos. Claro, es un juego de pícaros, pero la verdad la política no puede ser un juego de pícaros, esta es la verdad. No, yo entiendo que la política tiene algo de especulación, de cálculo, pero no podemos. Si yo le estoy criticando la picardía a Vidal, el secreto no es ser más pícaro que ella, ¿no? Me parece que no. Claro. Pero me parece que no es más que eso. Claro. Alberto, muchísimas gracias por la comunicación y creo que te vamos a estar molestando largo y tendido este año a medida que nos vayamos acercando a las elecciones. Con todo gusto, Juan. Un abrazo grande. Y le llevamos teniendo los saberes a
Dale, Abrazo grande. un abrazo grande. Gracias. Pasaba Alberto Fernández en Crónica Anunciada.